Hola, soy Diógenes Rosero Durango, soy profesor universitario, historiador económico, soy experto en temas de desarrollo y democracia. Hoy vamos a hablar de coyuntura política colombiana. Esto es Dato Pro, entonces vamos a contestar sus preguntas. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? Siempre los pones como si fueran lo mismo. Estos dos conceptos vienen de ideas marxistas. Pero Marx siempre planteó que habían como una suerte de transición que sería el socialismo para al final llegar al comunismo. Entonces, entendemos el socialismo como una forma de gobierno, es básicamente una fuerte intervención estatal, un solo partido, eso es como algo muy característico del socialismo. Algunos países de Latinoamérica también adoptaron este tipo de modelo. Bueno, Cuba sigue siendo socialista, pero también algunos países de Centroamérica. Actualmente también hay otro país que es socialista, que es Corea del Norte. Cuando hablamos esto de socialismo, también podemos hablar de unos matices, en el sentido de que hay unos países que adoptan ideas socialistas en contravía de ideas capitalistas que podría ser como el otro extremo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué es un régimen autoritario? ¿Es igual a una dictadura? Bueno, el régimen autoritario es un régimen caracterizado porque hay poca democracia. La democracia tiene una primera característica que es equilibrio en el poder y la posibilidad de deliberación pública. Podríamos decir que si existen estas dos cosas, hay democracia. Si hay menos de estas cosas, hay más autoritarismo. Cuando hay una dictadura, es como la fase más radical de un autoritarismo y es cuando hay una sola persona que detenta el poder. Obviamente hay poca deliberación pública y obviamente hay poco equilibrio del poder. Bueno, vamos con esta pregunta, es qué significa exactamente el populismo, si algo bueno es algo malo. Se entiende que una política es populista cuando se conecta con las necesidades de la gente de algún modo, de una forma exagerada. Entonces, cuando un político en una campaña lanza una propuesta que es muy difícil que se pueda concretar, podríamos decir que esa es una propuesta populista. Un ejemplo es que cuando un político dice voy a hacer un tren que va a unir dos costas o voy a hacer un tren que va a unir diferentes ciudades, es posible que lo haga, pero muchas veces eso tiene unas implicaciones económicas muy importantes para la sociedad que se van a medir en el mediano plazo. Hay una discusión muy importante porque para algunas personas eso es bueno y para otras no es muy bueno. Para unas no es muy bueno porque en el mediano plazo los costos de las políticas populistas se sienten en la democracia y se sienten en la economía de los países. Pero para otras personas es una forma normal de conectarse con la ciudadanía y de garantizar legitimidad de los gobiernos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta sobre qué quiere decir que un político es de izquierda o de derecha. Lo cierto es que hay muchos matices de derechas y de izquierdas, no es como un término absoluto. Casi siempre las derechas son vistas, por ejemplo, en lo económico, como propuestas de restricción del gasto, de estabilidad económica, para ponerlo en lo económico, y las izquierdas son vistas como políticas no tan ligadas a la estabilidad económica, sino más bien un poco más generosas en cuanto a la inversión, muy ligadas a lo social, pero también lo podemos ver en lo político. Las políticas de derecha son mucho más conservadoras y las políticas de izquierda suelen ser un poco más liberales. Para ponerles un caso, pensar en salud y en educación como medidas que son muy radicales en cuanto a políticas económicas en Europa, para un europeo puede ser algo no tan de izquierdas, pero cuando tú hablas de que vas a prestar esos servicios en Latinoamérica de manera estatizada, pues muy seguramente que te vas a ver con un tipo como de muy izquierda. Entonces las izquierdas y las derechas dependen de las políticas que se implementen y también dependen de la mirada de cada uno de los países. Bueno, aquí vamos con otra pregunta y nos preguntan que si la izquierda siempre es comunista y si la derecha siempre es capitalista. Y la respuesta es no necesariamente, lo vimos ahorita. El comunismo es como una suerte de modelo en el cual Marx habló mucho, que era como el fin de la transición del socialismo. Casi que no vemos países comunistas cuando se habla del comunismo, casi que es como una utopía. Y cuando hablamos del capitalismo, claro que sí es la antítesis. La mayoría de países en el mundo viven como en la lógica del modelo capitalista. Hay formas, por ejemplo, de izquierda dentro del capitalismo. Podríamos pensar en el caso de China, que está muy, el día de hoy hay una discusión muy importante sobre si China es capitalista o China es un modelo socialista. Yo diría que es un modelo mixto dentro del capitalismo porque China tiene relación con todo el andamiaje económico internacional. Acaba de entrar a la OMC, Organización Mundial del Comercio, y podríamos decir que China es un país de izquierda dentro del capitalismo. Entonces no necesariamente toda la izquierda es comunista y toda la derecha es capitalista. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del por qué cuando se habla del socialismo siempre se saca el ejemplo de Venezuela. Venezuela comenzó con unas medidas bastante radicales, sobre todo entiendo que Venezuela intentó copiar el modelo cubano. Esta relación de Venezuela con Cuba, bueno, algunos le han puesto una etiqueta que a mí no me gusta mucho, pero se habla de castrochavismo.
pero sí que está muy relacionada la idea venezolana con el modelo cubano, aunque tiene sus matices y no ha logrado implementarse tan radicalmente como en Cuba, en donde hay una radicalización del modelo. Cuba, por ejemplo, es muy poco lo que se conoce de la propiedad privada. En Venezuela hay más propiedad privada. Entonces podríamos decir que Venezuela es una forma de socialismo mucho menos radical que la cubana. Entonces, por eso hablamos de que Venezuela es un país socialista. Bien, aquí también hay una pregunta sobre qué significa cuando dicen que un gobierno es progresista. Si es una palabra que se ha acuñado recientemente, el progresismo es como una suerte de ideas de izquierdas, pero digamos no tan radical. Recordemos que en Colombia el Partido Liberal siempre representó como una tendencia más de izquierda con relación al Partido Conservador. Esas eran como las dos fuerzas políticas dominantes en la escena histórica colombiana que se mantuvieron por mucho tiempo. En esa época donde existía el Frente Nacional, por ejemplo, en donde nada más habían estos dos partidos, el Partido Comunista Colombiano estaba proscrito, no era legal. Y en ese sentido, el liberalismo trataba como de llenar ese vacío de no existir un partido de solamente izquierda. Pero también, si hablamos del gobierno de Gustavo Petro, claro que también hablan de que ellos son el progresismo colombiano. Entonces podríamos enmarcar el progresismo como una suerte de tendencia de centro-izquierda con la cual podemos categorizar a ese espectro político. Otra pregunta es, ¿qué es ser conservador en política? El Partido Conservador siempre estuvo ligado a la iglesia históricamente, aunque eso ya no es tan fuerte, digamos que ha estado ligado a valores de orden, mantener la estabilidad económica más que todo, a la moral. Entonces el conservadurismo es vista como una postura de derecha dentro del espectro político. Bueno, acá tenemos otra pregunta sobre qué quiere decir separación de poderes y por qué es tan importante. Creo que la separación de poderes es como uno de los indicadores fundamentales de la democracia porque los poderes generan como cierto equilibrio entre cada una de las ramas del poder. Esta es una idea que se consolidó desde la democracia clásica por allá en el siglo XVIII y hasta nuestros días sigue siendo como uno de los bastiones de la política. Esta situación un poco tensionante que se presentó recientemente en la política colombiana a propósito de la reforma laboral es básicamente el ejemplo de equilibrio de poderes. El legislativo le rechazó al ejecutivo esa propuesta que tenía de reforma. El ejecutivo entonces dijo, bueno, como tú me la estás desaprobando, yo voy a acudir al constituyente primario, que es a la gente, una consulta popular, y ahí terció entonces el otro poder que dijo un momento, señor presidente, usted no puede hacer eso, y nuevamente entonces se regresó al legislativo, el legislativo nuevamente llegó a una suerte de concertación con el ejecutivo y de esa manera logramos ver cómo funciona el equilibrio de poderes para que podamos tener una democracia mucho más sólida y para que se escuche a todos y a todas las personas que hacen parte de un Estado. Bueno, acá tenemos otra pregunta sobre qué es eso de golpe de Estado y si se puede pasar en Colombia. Bueno, los golpes de Estado es cuando existe una vulneración del equilibrio democrático que existe en un país. Hay unas normas en la Constitución que señalan cómo está constituido un país. Hay unos países en donde, por ejemplo, los periodos del presidente duran 6 años, en donde hay reelección, en donde hay diferentes poderes. Eso depende de cada país. En Colombia hay un periodo presidencial de 4 años, que es un periodo fijo, y hay unas normas entre el legislativo y el ejecutivo. Cuando se vulneran esas normas que están consagradas en la Constitución, podemos hablar de un golpe de Estado. Y es cuando básicamente el presidente decide que ya no va a acatar ninguna de las normas del legislativo, que no va a acatar, por ejemplo, ninguna de las normas del Poder Judicial y que va a tomar decisiones sin ningún tipo de control. ¿Eso puede ocurrir en el caso colombiano? Pues yo creo que no. Colombia tiene una tradición democrática muy fuerte. Nuestra historia democrática, a diferencia, por ejemplo, de Latinoamérica, en donde sí ha habido muchos golpes de Estado, podríamos poner el ejemplo de los países centroamericanos, pero también los países del Cono Sur, que tuvieron sucesivas dictaduras. Creo que en Colombia solamente en nuestra vida republicana podríamos hablar de un periodo muy corto de dictadura, que fue esta dictadura del general Rojas Pinilla. Al final, incluso fíjense ustedes, cómo no tenemos esa tradición que los dos partidos en disputa, el Partido Liberal y el Partido Conservador, llegaron a un acuerdo para ponerle fin a la dictadura y fue el Frente Nacional, en donde hubo una alternancia del poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Hay algunos partidos políticos, hay algunas personas que acudiendo un tanto al populismo dicen que es muy probable que haya un golpe de Estado en Colombia, pero yo lo descartaría. Sobre todo en las próximas elecciones, vamos a tener unas elecciones. A propósito de eso, escuché a un candidato del partido político del presidente decir de que si el presidente quiere tomarse el poder, ¿cómo así que tiene candidatos para las próximas elecciones? Entonces yo lo veo muy poco probable y nosotros tenemos una tradición democrática muy fuerte. Bueno, aquí tenemos otra pregunta sobre el acuerdo de paz. ¿El acuerdo de paz al final sí sirvió o fue pura
habladera. Yo creo que sin lugar a dudas el acuerdo de paz fue súper positivo para Colombia, no fue pura habladera. Las muertes por el conflicto armado colombiano disminuyeron significativamente. Ahí están todos los indicadores que muestran cómo bajaron los afectados por minas antipersonales, por combates entre el gobierno y los grupos ilegales. Y eso es creo que una cosa positiva. Lo otro es que los que se alzaron en armas, salvo algunas disidencias que están generando problemas, se mantienen en el proceso de paz. Es decir, se sacaron unos 10.000 fusiles del conflicto armado colombiano que fueron metidos en una bodega. Al final creo que en algunos casos se hizo algo artístico, algo simbólico con esas armas. Otra parte muy importante, creo que sí hemos avanzado. Por ejemplo, el actual gobierno está trabajando en el tema de tierras, que me parece importantísimo en este tema de la reforma agraria, que era el principal punto del Acuerdo de La Habana. Todo lo que sea garantizar la vida de los y las colombianas me parece positivo y creo que hemos avanzado en esa dirección. Bueno, acá tenemos otra pregunta, que por qué todavía hay grupos armados si se firmó la paz. Creo que es importante señalar, en todos los procesos de paz hay como una suerte de reciclamiento de la violencia. En el caso colombiano, creo que solo el 15% del total de desmovilizados reincidieron en la violencia. Entonces sí ha ocurrido, pero no es una situación que ha ocurrido de forma masiva. La FARC se desmovilizó y solamente el 15% del total de combatientes regresaron a las armas, lo cual es algo normal, es algo que ocurre en todos los conflictos internacionales. Ahora bien, hay que señalar que el conflicto colombiano no cesó del todo. También habían otros conflictos armados colombianos, por ejemplo el del ELN, y han surgido otro tipo de conflictos ligados, por ejemplo, al Clan del Golfo. Ahí siguen algunas causas estructurales del conflicto colombiano, como por ejemplo que no hay Estado en algunos territorios. Obviamente, si no hay Estado, ese vacío estatal es copado por estos grupos armados, pero también algo importantísimo que no existe en otros países del mundo en los cuales también ha habido conflicto, y es que en Colombia hay un problema con el narcotráfico muy importante. Este narcotráfico nutre estos grupos ilegales y estos grupos ilegales siguen operando. Podríamos decir que estamos en una suerte de transición del conflicto armado colombiano que va a durar varias décadas, pero yo sí creo que ya arrancó esta transición y lo que vamos a tener en los próximos años es un desmonte paulatino del conflicto. Si queremos ir más rápido, es necesario llevar más Estado a esos territorios, es necesario que hagamos un pacto, que retomemos el Acuerdo de La Habana y que aceleremos su implementación. Y yo sí creo en ese sentido que la paz ha servido para la disminución del conflicto armado. Bueno, aquí me hacen una pregunta sobre que si es verdad que a los guerrilleros le dieron plata y casa. Esto fue muy controversial, sobre todo cuando se discutía el tema de la paz. Y no es lo que ha ocurrido. Obviamente que sí ha habido unas prebendas, unos proyectos de reinserción. Estas personas que recibían unos recursos por estar combatiendo tenían que sufrir una transición de reinserción en sus localidades, ahí en la parte rural, pero otros migraron hacia las ciudades. Entonces sí que hubo unos programas desarrollados. Yo creo que por el contrario, que esos programas en muchos casos no fueron exitosos. Hay que retomar esa senda para que esas personas no reincidan. Parte de los reincidentes que tenemos en el caso colombiano hacen parte de esas personas que no tuvieron o que no participaron en estos proyectos productivos para que tuvieran algo de qué comer y de cómo ganarse la vida, podríamos decir. Entonces yo creo que hay que descartar esto no es cierto, y tampoco durante la negociación del Acuerdo de La Habana se dijo que se les iba a dar casa a los excombatientes, los guerrilleros. Aquí tenemos otra pregunta de qué es la JEP y para qué sirve. La JEP es el sistema jurisdiccional que creó el Estado colombiano para atender el conflicto armado y todo lo que estuvo relacionado con el Acuerdo de La Habana. Dos cosas importantes. Lo primero es que esta jurisdicción tiene un enfoque muy importante hacia las víctimas, de resarcir lo que ocurrió, pero también de visibilizar el impacto hacia esas víctimas. Eso me parece importantísimo. Y lo segundo es que se creó todo un aparato, una jurisdicción. Es el primer conflicto que termina creando una jurisdicción especial para la paz. Esa es la sigla, Jurisdicción Especial para la Paz. Creo que algunas cosas que no han funcionado bien es que, como no hemos implementado el Acuerdo de La Habana, no hubo los recursos suficientes para la JEP en la parte inicial de su proceso de consolidación, y eso ha hecho que la JEP haya tardado mucho en dictar sentencias alrededor de los interesados en este conflicto. Otra cosita finalmente que me gusta decir de la JEP es que no solamente se encargó para los criminales de la guerra, sino para los criminales del Estado que también tuvieron que ver con el conflicto. Entonces me parece que es un abordaje integral del conflicto armado colombiano y me parece que en la dirección correcta está JEP. Bueno, aquí hay otra pregunta muy interesante y muy actual, es si la reforma laboral va a traer más trabajo o más despidos. Fue muy tensionante la discusión entre el legislativo y el gobierno.
aquí te doy una respuesta, acá hay otra respuesta y hubo una controversia muy fuerte. Yo creo que algo que aclarar sobre la reforma laboral es que no fue una reforma por parte del gobierno enfocada en la generación de empleo, sino en la garantía de derechos. Eso fue muy complicado de entender para varios grupos de poder, pero también para la ciudadanía en general. Para algunos economistas, la reforma sí iba a generar más empleo, en el sentido, por ejemplo, de que si las personas tienen más recursos porque se les da más dominicales, van a tener más capacidad de consumo. Otros economistas decían que esto va a tener un impacto, por ejemplo, en la producción, porque si un empresario se le aumentan sus costos laborales, obviamente lo primero que va a hacer es que va a despedir personas. Hay una discusión que no logra zanjarse si el efecto es positivo o el efecto no es negativo, pero yo creo que la respuesta es que el gobierno no enfocó esta reforma en la generación o no generación de empleo, un poco lo que decía el ministro de Trabajo, pero el ministro de Hacienda, pero también el presidente, es que la generación o no generación de empleo no depende de la reforma laboral, sino de otras políticas económicas que implemente el Estado colombiano. Bueno, muy interesante esta pregunta que me hace un ciudadano sobre si eso que dicen que las EPS están quebradas, ¿qué significa exactamente? Una de las cosas que hizo Colombia con la Ley 100 fue permitirle a unos privados que operaran el sistema de salud. Pero eso no fue del todo como privatizar el sistema, porque todavía el sistema colombiano mantiene los hospitales públicos. Esos hospitales, por ejemplo, nunca se han cerrado y hay como una operación mixta. Entonces, ¿qué ha sucedido con la Ley 100 y con su implementación? Que en un comienzo comenzó a operar de manera correcta porque estas empresas operadas por privados comenzaron a manejar los recursos de las personas que pagaban su cotización, los ciudadanos. Nosotros cada vez que nos pagan un salario nos toca hacer un aporte para nuestra seguridad social y otro aporte que hace el empleador, que es la empresa privada, que también hace un aporte. Eso lo maneja una entidad privada, pero lo que comenzó muy bien, operando de manera óptima, con el tiempo comenzó a mostrar sus dificultades. Y es que la regulación por parte del Estado no funcionó de la forma que esperábamos. Y resulta que estos privados que operaban estas EPS comenzaron a hacer un montón de despilfarros con la plata de las personas que hacían su aporte. Entonces, con esta plata se seguía operando las EPS, funcionaron relativamente bien, pero también comenzaron a hacerse un montón de malversaciones. Básicamente, el gobierno lo que cree es que la presencia del Estado debe ser más fuerte para operar mejor, y algunos otros, desde el Congreso sobre todo, piensan que esta casi que estatización del sistema no va a funcionar y que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Pero lo que yo sí creo que es verdad es que el sistema sí enfrenta una profunda crisis. La Superintendencia de Salud, por ejemplo, no hace lo que tiene que hacer, hay muchos intereses que se infiltran allí y lo que hemos tenido es un sistema quebrado, y yo creo que esa discusión hay que darla de cara al país sobre si vamos a seguir con eso o si queremos más Estado o si queremos que permanezca igual. Yo sí creo que el sistema necesita una reforma, eso hay que mirarlo con calma, hay que mirarlo con toda la técnica posible y ojalá que eso vaya en la dirección de que todos y todas los colombianos tengamos una mejor salud. Bueno, acá tenemos otra pregunta en la misma dirección del tema de la reforma a la salud sobre quién es el que pone la plata para la medicina, el gobierno o las EPS. Uno de los grandes problemas de los sistemas de salud, no solamente el colombiano, sino de todo el mundo, es su financiación. Donde está financiado totalmente por el Estado, siempre tienen problemas porque hay que sacar plata de los contribuyentes para atender todo el sistema. Pero también hay problemas de financiamiento cuando los sistemas son mixtos, porque también hay problemas de corrupción, por ejemplo, en este caso las EPS, que son las que manejan estos recursos al final. Entonces, estos problemas de financiamiento siempre se dan. En el caso colombiano, hay una partecita que pone el gobierno, pero también hay una partecita que ponen los contribuyentes, que ponen las empresas y que es manejada por las EPS. Bueno, acá hay otra pregunta también relacionada con este tema de la salud. ¿La reforma a la salud de Petro tiene algo que ver con que ahora falten medicinas? Bueno, también hay un tema bastante polémico porque por parte de la oposición se dice que deliberadamente el gobierno Petro ha ahorcado al sistema para mandar una señal que no funciona y de esa manera implementar su reforma. Yo no creo que haya una actuación deliberada por parte del gobierno. Yo creo que este es un sistema que venía ya en una franca deficiencia. El hecho de que no se hayan tomado medidas, de que no se haya aprobado la reforma, ha hecho que se haya empeorado la situación. Yo creería que el gran problema es que este sistema necesita una reforma, no se ha aprobado esa reforma y como no se ha aprobado esa reforma, seguimos teniendo problemas sobre todo
de financiamiento del sistema. Hay países en donde el financiamiento de los sistemas es solamente estatal y hay problemas de cobertura. Nosotros tuvimos un sistema ya en el pasado, por allá en los años 80, antes de la Constitución del 91, antes de la implementación de la Ley 100, en donde era un sistema con fuerte presencia estatal. Claro que existían los consultorios, pero esos consultorios eran básicamente para una población muy reducida que podía pagar y tenía acceso a esos consultorios privados. El resto de la población está afiliada a los seguros sociales. De pronto los que están un poquito entrados en años me recordarán el seguro social y cómo había un carnet para todos los ciudadanos colombianos y eso era financiado por el Estado. ¿Qué problemas teníamos con ese modelo? Que sí que las personas tenían atención, pero habían dos problemas, uno de calidad y otro de cobertura. La cobertura del carnet del Seguro Social era apenas para unas personas. Algunos recordarán que en los barrios existían parteras, también había como una suerte de sobanderos. La gente terminaba como inventándose algunos modelos para tener acceso a la salud, pero teníamos un gran problema de cobertura. Hoy el sistema colombiano no tiene problemas de cobertura. Por ejemplo, para citar un caso, en el caso de Barranquilla, la cobertura en salud es casi de un 99%. Todas las personas o van a los hospitales públicos, los pasos y caminos, que así se le llaman el modelo barranquillero, tienen su carnet del Sisbén, que es financiado en parte con el gobierno nacional, o pertenecen al régimen contributivo, que es este modelo mixto que ya explicamos. Entonces, el sistema colombiano no tiene problemas de cobertura, pero sí tiene un problema en la calidad y tiene un problema en el financiamiento. Y es que el modelo no ha logrado llegar a un punto de equilibrio para que toda la plata fluya como nosotros esperamos. Y tiene un problema de calidad porque hay problemas en la atención, sobre todo para enfermedades catastróficas, por ejemplo, países como Canadá, en donde es netamente estatal, este problema del acceso a estos medicamentos pues no es ningún problema porque el Estado garantiza el acceso total de las personas a sus medicamentos. Entonces siempre tenemos como dificultades en esas tres lógicas, o calidad, o cobertura, o financiamiento. Esa es la gran disyuntiva de los sistemas de salud en el mundo y en el caso colombiano tenemos un problema fuerte de financiamiento que hay que resolver, que necesita una reforma y el gran problema es que no hemos pasado 3 años sin reforma y el modelo aún allí esperando que se den los cambios que se requieren. Bueno, aquí hay una pregunta sobre si las EPS desaparecen, ¿cómo va a ser uno para que reciban sus medicamentos? Creo que esta pregunta va dirigida justamente a la reforma a la salud. En la reforma a la salud no desaparecen las EPS, pero sí cambian su funcionamiento o cambian las funciones asignadas por parte del modelo. Y es que ahora aparecería otra figura que serían una suerte como de centros de atención primaria en salud. Estos centros de atención primaria en salud, que serían netamente estatales, serían a los que recibirían directamente a las personas que tienen algún tipo de diagnóstico, que tienen algún tipo de padecimiento. Ya no sería la primera puerta de entrada a la EPS va a jugar un papel subsidiario. Entonces, estos CAT, que serían estatales, que serían departamentales, que tendría que hacerlos, el financiamiento sería del orden nacional, pero también del orden departamental, del orden municipal, estos CAT recibirían a las personas, harían el diagnóstico y después lo remitirían a las diferentes IPS. Entonces, la respuesta es que no desaparecen las EPS, pero sí cambiarían su denominación y tendrían como un papel casi que subsidiario. El meollo, el centro de la operación sería un funcionamiento mucho más estatal y menos privado. Seguiría siendo un modelo mixto, pero más hacia pues la garantía del Estado del funcionamiento de todo el sistema. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, pues también muy en el contexto de la política y de la dinámica de la política actual, y es si el caso de Álvaro Uribe viene de hace tiempo, ¿por qué la gente dice que es culpa del gobierno Petro? Sí, yo creo que esto también tiene que ver con la polarización que estamos viviendo en Colombia. Cuando nos referimos a polarización es que cuando hay esta tensión muy fuerte entre dos visiones de la política, hay una suerte como de fake news o de narrativas que la gente acepta. Es decir, si una persona dice lo contrario a lo que dice el opositor, digamos que este espectro de la política le cree, así sea lo que sea. En este caso del tema de Uribe, obviamente parte de la oposición está señalando al gobierno Petro como si el gobierno Petro fuera el Poder Judicial. Es un proceso que arrancó justamente cuando el ex senador Uribe, expresidente Uribe, hacía parte del Congreso. Allí se dio un debate muy importante liderado por el señor Iván Cepeda, en ese entonces también senador de la República. Resulta que cuando se da ese debate, el entonces senador Álvaro Uribe Vélez se va a denunciar al senador Cepeda
porque señala que el senador Cepeda está utilizando testigos falsos para incriminarlo. La Corte Suprema hace una investigación y logra determinar que el senador Cepeda no incurrió en ningún delito, pero en el proceso de esa investigación logra darse cuenta de manera indirecta que sí el senador Álvaro Uribe Vélez está implicado en unos delitos, y ahí comienza un proceso desde ese entonces que tiene muchos años y que ya pues entró en su fase final, en la fase de condena. Ha sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria. Hay un último recurso que puede impetrar el expresidente Uribe y estamos en esa situación. Entonces, esto no tiene que ver con el gobierno Petro. Por azares del destino le tocó al gobierno Petro estar en el contexto de esa situación, y yo creo que de ahí viene esta situación. Pero creo que obedece a una situación de fuerte polarización que hay en el país, y que de alguna manera la oposición, para defender al presidente Uribe, trata de politizar una acción jurídica. Bueno, aquí hay una pregunta sobre que por qué los jóvenes suelen estar tan desconectados de la política. Y sí que logramos ver que hay como una suerte de desconexión de algunos jóvenes, pero por otro lado sí que encontramos como conexión en algunos momentos históricos de la política colombiana de esos jóvenes. Yo quiero recordar dos temas fundamentales. Primero, la Constitución del 91 fue impulsado por un movimiento juvenil, sobre todo en las universidades, que inventó este tema de la papeleta simbólica. Papeleta porque votábamos con papeleta, era el momento de meter el dedo, una huellita ahí, quedaba uno con un dedo colorado en ese entonces. Y los jóvenes en ese entonces se inventaron la famosa séptima papeleta. Esa séptima papeleta que invitaba a que nos expresáramos si queríamos la reforma de la Constitución de 1886, y eso dio lugar a la Constitución de 1991. Eso estuvo liderado por jóvenes. Pero más recientemente, todo este malestar de las protestas en Colombia que tuvimos en las calles y toda esta convulsión ciudadana liderada por jóvenes terminó por, de alguna manera, promover el cambio que tuvimos en el gobierno de izquierdas, primera vez en 200 años de historia colombiana, que un partido alternativo de una persona que no venía del Partido Liberal ni del Partido Conservador llega a la presidencia de la República, y esto también fue impulsado por jóvenes. Entonces, fíjense ustedes en dónde se notan apáticos los jóvenes: en la política partidista, en la política tradicional, en las formas tradicionales de participación, pero casi siempre los jóvenes también son grandes dinamizadores de la política. Entonces, esto de que los jóvenes están un poco desligados de la política, yo lo miraría, lo tomaría con pinzas, y diría que sí, por un lado, de la política tradicional, pero sí que los jóvenes están muy interesados en la política y están conectados con los problemas que los atañen y con la necesidad de renovar la sociedad. Bueno, sí, un dato pro que yo quiero compartir y que me parece muy importante es la solidez de la democracia colombiana. Para muchos la democracia colombiana es una democracia débil, y yo creo que nuestra democracia es una democracia que se está consolidando, pero si la comparamos con muchos países latinoamericanos, yo podría decir que Colombia tiene unas instituciones fuertes. Gran parte de lo bueno que hemos consolidado en Colombia tiene que ver con esas instituciones, y hay que creer en esas instituciones, seguir promoviéndolas y seguir haciendo que la gente crea en la democracia. Tenemos que mejorar la asistencia de nuestros ciudadanos a las urnas. Eso es fortalecer la democracia. A propósito de lo que acaba de ocurrir con Miguel Uribe y toda esta situación, esta desazón que vivimos en Colombia, hay que mandar un mensaje de apoyo a la democracia colombiana, y eso tenemos que hacerlos en las urnas. Una idea simbólica que podemos practicar los colombianos el próximo año del 2026 es asistir masivamente a las urnas para mandar un mensaje a los violentos de que no creemos en las formas políticas a través de la violencia y que creemos en la democracia colombiana. Bueno, muchas gracias a Dato Pro por esta invitación. De verdad que la pasé muy bien contestando estas preguntas. Maravillosa experiencia. Ojalá se repita.